La Policía de Investigaciones allanó hoy las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esto en el marco del caso Convenios. En tanto, el ministro Carlos Montes dijo que su cartera no es corrupta y descartó renunciar. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el diputado del PPD, Raúl Soto, también que fuera integrante de la comisión investigadora del caso Convenios. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy buenas tardes, gracias a usted por la invitación. Déjeme comenzar por lo último. Han sucedido varias cosas con respecto a esto que engloba el caso Convenio, las distintas transferencias a fundaciones. Y hay una declaración que publicó, que entregó a los medios el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, donde apunta a que el día 7 de junio Presidencia recibió un informe que confirmaba el convenio entre el Ministerio y la Fundación Democracia Viva, que hace que todo esto estalle. Dice, en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario. Con el tiempo el gobierno ha descartado que eso haya sido así. Pero que hay un punto y tiene que ver con el trabajo que se hizo en la comisión. Dice, y lo voy a citar, Carlos Contreras, ex seremi: para evidenciar esto, que siempre se actuó con transparencia y seriedad, el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un rumor, como dijo en su minuto el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. ¿Cómo lee esto? Porque va por otro carril, digamos, con lo que dijo el propio jefe de asesores de La Moneda en la comisión, que era un rumor. Carlos Contreras dice, no fue un rumor, había un informe oficial. Sí, yo lo que espero es una aclaración formal de parte del gobierno, que ojalá desmienta aquella información y despeje las dudas que se han instalado a propósito de ellas. Porque si eso es efectivo, si lo que señala en esta declaración el ex seremi Contreras, significa que Miguel Crispi mintió en la comisión investigadora del caso Convenios, y eso, desde mi perspectiva, sería gravísimo. Por lo tanto, es una información que hay que contrarrestar con la versión del Ejecutivo, del Gobierno, del propio jefe de asesores del segundo piso. Aquí hay que entender que hay una investigación en curso que está llevando adelante el Ministerio Público y que, por lo tanto, todas las informaciones que vayan saliendo de manera no oficial, que no son parte de la investigación, pueden tener también algún otro fin, ¿no? Respecto de incidir de alguna manera en esa investigación. Y por eso creo que hay que ser bien prudente. Yo espero esa aclaración de Ya. parte del gobierno. Si eso fuera cierto, me parecería gravísimo, porque habla evidentemente de una negligencia de parte del jefe de asesores del segundo piso y de una falta a la verdad ante un poder del Estado, ¿no? Yo espero que así no Claro. sea. Con el paso de la tarde, de hecho, hay una declaración bien breve, 3 párrafos del abogado de Miguel Crispi. Principalmente él dice que no se va a referir a los dichos del señor Contreras, pero apunta a que su presentación en dicha comisión, cuando hablaba de rumores, se ajusta plenamente a los hechos. Él no recibió el informe señalado. ¿Es suficiente esta declaración como para ya, podrían decir, desde el gobierno, dar vuelta a la página de este nuevo subcapítulo o inciso? No sé cómo ponerle ya a esta altura. No, yo creo que la situación es tan grave que acá no se puede dar vuelta a la página así como así. Esta situación debe ser aclarada por el gobierno y por el propio Miguel Crispi, no solamente por el abogado que lo representa. Acá hay una versión que se dijo en la comisión investigadora que está siendo desmentida por una versión de parte del ex seremi, y esta situación debe aclararse y debe despejarse. Alguien acá está mintiendo, alguien no quiere colaborar con esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público por un grave caso de corrupción, y quienes queremos que se caiga quien caiga, que prometió el propio presidente Boris, sea una realidad y que no exista ningún tipo de impunidad tratándose de hechos tan graves, ¿verdad? Lo que queremos es la verdad y la colaboración que se requiere en estos casos, ¿no? Es el presidente, por cierto, quien define quiénes son sus equipos, cuándo están cumpliendo y cuándo con el rol que se le encomienda y cuando están generando problemas. Yo lo he dicho en distintas oportunidades y él tendrá que determinar si corresponde o no que siga en su cargo Ahora, Miguel de hecho, Crispi. hay parlamentarios, estaba leyendo Creo que diputados tiene de que hacer una oposición que reflexión. piden nuevamente la renuncia del jefe de asesores de La Moneda por este punto en particular, tras declaración del ex seremi Contreras. Y de hecho van más allá, dicen, y no descartan, lo voy a poner en ese término, una eventual comisión investigadora caso Convenios 2.0. ¿Usted cree que se debería llegar a ese punto? ¿Usted que participó en la comisión ya que ha sido terminada? Bueno, si hay información que va surgiendo y que impidió
que la Comisión Investigadora Convenios 1 culminara de manera correcta y completa su trabajo, evidentemente que es algo que podría llegar a Usted no evaluarse. lo Ahora, descarta creo que lo de más plano, importante, digamos. más allá que no, no lo descarto, no lo descarto. Ahora, lo más importante, más allá que las acciones de fiscalización de la Cámara de Diputados, es la investigación del Ministerio Público. Ahí es donde se va a alcanzar la responsabilidad criminal y todos quienes tengan algún grado de responsabilidad penal deben terminar tras las rejas con toda la fuerza de la ley que se les aplique y sin ninguna señal débil desde esa perspectiva. Entonces, Ujú. yo creo que la decisión de la continuidad de Miguel Crispi corresponde exclusivamente al presidente, hay que respetarla, pero yo me imagino que él está haciendo esa reflexión el día de hoy porque no queremos que este problema se instale nuevamente en la moneda, ¿no? Creo que hay que cuidar al gobierno, hay que cuidar al presidente, y cuando los asesores empiezan a generar más problemas que a solucionar esos mismos problemas, yo creo que hay que cuestionarse aquello. Sí, usted mencionaba, diputado Soto, el trabajo del Ministerio Público. Bueno, hubo novedades el día de hoy con un allanamiento al Ministerio de Vivienda. Ahora, en lo que ha sucedido durante el día, las palabras también del ministro Carlos Montes, que vamos a comentar en un ratito, se decía desde La Moneda, la propia ministra vocera de Gobierno, que el allanamiento fue principalmente porque faltaba un informe, faltaba una información que ya había entregado voluntariamente anteriormente el Ministerio de Vivienda, que de hecho es el que presenta la querella o denuncia. A raíz de esto se hace el allanamiento. Dice que falta un informe, entiendo que el fiscal dijo, no, o sea, de hecho, más que informe necesitaba más información de términos administrativos en el Ministerio. ¿Se entiende de que a falta de un informe, que es lo que dice La Moneda, hay un allanamiento que duró horas en el Ministerio de Vivienda? Yo valoro la proactividad del Ministerio Público. Estos casos siempre son de resolución compleja y me parece que el Ministerio Público está haciendo lo que tiene que hacer. No solamente solicitar información, sino que cuando corresponda hacer uso de sus facultades autorizadas por un tribunal para allanar también toda la información, todos los medios informáticos, correos, documentos que puedan ayudar a esclarecer los hechos y contribuir en la investigación. Yo creo que eso es fundamental. No me parece que esto sea algo negativo desde esa El perspectiva, muy allanamiento por el per se, contrario. digamos. El Aquí el propio, punto es que el gobierno dice que faltaba un claro, informe, pero se allanó la oficina del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Santiago. sí, lo que se allanó es más bien la subsecretaría y la división o el programa de asentamientos precarios y habitacionales, ¿no? No la oficina del ministro Montes, eso es importante señalarlo, Sí, el sí. ministro Montes ha estado colaborando, Sí, sí. así lo dijo sin ir más lejos el propio fiscal, ¿no? Que reconoció Así que es, era un allanamiento de todas maneras. voluntario donde además se entregó más información de la que se iba a buscar y que se iba a solicitar y por lo tanto hay elementos muy importantes para esa investigación de Tarapacá, pero también para las otras investigaciones, Antofagasta, la región de O'Higgins, donde en paralelo se allanó también, porque El además de Servio de el O'Higgins, sí. allanamiento, claro, al Ministerio de Vivienda, al mismo tiempo se estaba allanando el Servio de O'Higgins a propósito de un caso que ocurrió en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y ahí el presidente Piñera y su exministro Felipe Guar están calladitos, ¿no? Cuando tienen también mucho que decir y mucha responsabilidad a este respecto. Entonces, este es un ¿Por qué problema no lo de citaron? Estado, un problema Aprovecho ese de la punto. ¿Por qué no lo política de citaron forma en la comisión transversal. investigadora? Bueno, yo creo que hubo una actitud bien deliberada de parte de la oposición que tenía mayoría en esa comisión y que tenía la presidencia, Sí. de omitir información relevante respecto, por ejemplo, del caso de Higgins, donde está involucrado el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Yo por eso voté en contra de ese informe, ¿eh? Porque yo dije que votaba en contra porque era un informe incompleto y blando desde esa perspectiva. Yo creo que la corrupción hay que combatirla siempre, en este gobierno y en los gobiernos anteriores, ¿no? Y a todos hay que medirlos con la misma vara porque se trata de delincuentes que se aprovechan, ¿verdad?, de los vacíos o los problemas que tiene nuestra legalidad, nuestro ordenamiento jurídico para cometer actos ilícitos, actos de corrupción y apropiarse legítimamente de recursos que además iban dirigidos a los sectores más vulnerables de nuestro país, ¿no? Y eso lo hace doblemente reprochable, ¿no? Yo creo que eso es importante señalarlo con mucha fuerza, con mucha claridad. El caiga que caiga debe ser para todos, para los funcionarios de este gobierno, para los funcionarios del gobierno anterior, todos quienes cometieron actos de corrupción deben estar tras las rejas, debe aplicárseles toda la fuerza de la ley,
porque si no la señal va a ser de impunidad. Y cuando las señales son de impunidad, lo que se está dando como señal es que esto puede seguir ocurriendo hacia el futuro y no queremos eso para Chile. Hago un paréntesis aquí, pero con el mismo tema, por supuesto, diputado Soto. Se ha hablado de sistema, patrones similares, características en estas transferencias directas con los elementos que hemos comentado ya tantas veces. Y en el proyecto de ley de presupuesto, lo decía el propio presidente de la República en la cadena nacional y también distintos ministros y autoridades de gobierno, se abordó justamente este tema, el de un sistema, de evitar que estos patrones se vayan repitiendo. ¿Usted queda conforme con lo que se trabajó en el proyecto de ley de presupuesto y cómo se llegó también con la oposición a esos acuerdos para evitar que esto vuelva a suceder? De que haya una supervigilancia efectiva, de que haya requisitos que vayan por sobre, digamos, los que eran bastante débiles, por decirlo de alguna manera, y que dieron situaciones como esta. Efectivamente, hicieron más de 1000 modificaciones Mismo en la ley edificación. de presupuesto justamente para garantizar que no se generara ningún espacio para propiciar actos de corrupción en el futuro a propósito de las transferencias directas del Estado o de reparticiones del Estado hacia organizaciones intermedias como fundaciones o el mundo privado en general, ¿no? Lo dijo el Contralor, esto no estaba bien regulado en nuestro país, ¿no? Está las obras públicas, los contratos formales, las licitaciones, todo eso está adecuadamente regulado, pero las transferencias directas a organismos intermedios del mundo privado, de la sociedad civil, no estaba adecuadamente regulado. Y ahora lo que se está haciendo es garantizar, primero, que la regla general no sea el trato directo, sino que la regla general sea la concursabilidad, Claro. de manera tal de que exista una competencia transparente y que se adjudiquen los recursos a aquellas organizaciones que tengan las competencias, que tengan los años de experiencia, que tengan los respaldos económicos y las garantías que corresponden, todas estas cosas que lamentablemente en estos casos que están siendo investigados se omitieron o se ¿Y pasaron podría por generar alto, problemas para los van a estar proyectos garantizadas para el finalmente, próximo año. diputado? Esto porque se pone la duda y con justa razón, digamos, tendrá que saberse la verdad con la investigación que hace la justicia, pero con todas estas modificaciones, 1000 modificaciones al proyecto de presupuesto, la duda que queda en términos de la fe pública podría a su juicio, y también me imagino que se comentó en la comisión investigadora, generar un problema para los buenos proyectos, para las buenas fundaciones, en términos de que un concurso claramente va a demorar muchísimo más tiempo lo que podría ser una transferencia directa para un proyecto que va en pro de la ciudadanía. Ese es un temor que está ahí, de Bueno, hecho, desde las yo, fundaciones yo, que han hecho bien la pega, yo, digamos. yo creo que no es un riesgo, yo creo Ya. que no lo es. Aquellas fundaciones y organizaciones y también empresas privadas que hagan bien su pega, que ejecuten bien los proyectos, que cumplan con los requisitos de transparencia y de rendición de cuentas, por cierto que siempre van a ser bien recibidos, ¿no? Y creo que ese resguardo se tomó. Acá hay que buscar un equilibrio y creo que eso es lo que se está haciendo en esta nueva ley de presupuesto entre un Estado que es eficaz a la hora de llegar con políticas públicas y con proyectos a la ciudadanía, pero al mismo tiempo que eso no signifique, ¿verdad?, que simplemente estamos preocupados de ejecutar recursos para mostrar un resultado, como ocurrió en el caso de de los gobernadores regionales, ¿no? Que en Muy. diciembre empiezan a ejecutar y a regalar plata prácticamente para mostrar el resultado de ejecución. No, esto tiene que hacerse, pero tiene que hacerse bien, tiene que hacerse con criterios adecuados, con rendición de cuenta, con transparencia, con probidad y con un seguimiento posterior también en la ejecución de esos proyectos y de esos recursos. Eso está garantizado en la ley de presupuesto. El siguiente paso es que todas estas normas que se incluyeron en la ley de presupuesto se transformen en una ley general, en una ley marco de transparencia para transferencias directas a organizaciones intermedias como fundaciones, porque la ley de presupuesto aplica para el Sí, 2024, claro, para un año. pero, pero para no estar todos los años dando la misma discusión, acá tiene que haber una ley marco general que permita regular esto a todo evento y para todos los años que vienen hacia adelante. Vamos al análisis político. ¿Cómo ve usted al ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, a esta altura?
Bueno, yo creo que el ministro ha sido bastante colaborador, bastante proactivo, lo hizo en la comisión investigadora, lo ha hecho también en las distintas investigaciones del Ministerio Público. De hecho, el allanamiento que se hace hoy día es una respuesta también del Ministerio Público a una denuncia que hace el propio ministerio, ¿no? Así lo ha señalado tanto el ministro como el propio fiscal. Lo de Servio también es una denuncia que hace el nuevo director de Servio a propósito de esta información de que toma conocimiento respecto a lo que había pasado en el gobierno anterior. Y eso habla de que se está colaborando. Si se cometió algún error desde el punto de vista de un oficio que no se respondió de manera oportuna, bueno, evidentemente que eso es preocupante, no deja de ser grave, porque eso eventualmente gatilló también, ¿verdad?, esta diligencia, al menos la aceleró. Pero está bien que así sea y entiendo que esa información ya fue entregada. De hecho, el propio fiscal ha dicho que se entregó más información de la que se requería y eso se valoró mucho por parte del Ministerio Público. Yo creo que esa es la actitud que debiesen tener todos, ¿ah? Probablemente si todos tuviesen la misma actitud que el ministro Montes de colaborar, de transparentar, de ayudar en las distintas investigaciones, ¿verdad? Esto se debería esclarecer mucho más rápido que si empezamos a poner trabas o a esconder la basura debajo de la alfombra. Usted votó en contra, lo decía y lo recordaba, el informe final de la comisión investigadora y explicaba por qué. En ese informe se hablaba de inobservancia por parte del ministro Montes sobre estos casos, sobre estos hechos. Le hago la pregunta, ¿esa inobservancia, ese elemento, podría, a su juicio y en su experiencia también en el Parlamento, impulsar esta eventual, lo pongo en condicional, acusación constitucional contra el ministro Montes que se presentaría después del plebiscito? Lo pongo en condicional porque hay que ver que se presente, los Yo tres creo que capítulos, no. pero al parecer sí. Yo creo que no, yo creo que desde la perspectiva jurídica, el ministro Montes no hay ningún antecedente que lo vincule directamente como responsable de algunos de los hechos de corrupción que se están conociendo. Más bien, yo diría pecó de inocencia, ¿no? Probablemente, y él lo Claro, ahí se reconoció, justificaría debió la haber estado más inobservancia. encima de su equipo, de la subsecretaria, de la seremía, de lo que estaba pasando en regiones, pero yo no creo que sea bueno hacer un punto político y hacer que en temas tan graves como la corrupción paguen justos por pecadores. Acá hay que erradicar las responsabilidades en los que metieron las manos, y metieron las manos, ¿verdad?, para robar y apropiarse de recursos que son de todos los chilenos y que iban dirigidos a los más vulnerables. No creo que sea bueno desviar la atención con meras responsabilidades políticas de personas que no hicieron aquello, ¿no? Hay que recordar que esto parte en Revolución Democrática, que hay militantes y exmilitantes de ese partido que están siendo indagados, investigados, y yo no creo que sea bueno desviar el foco de aquello. Yo lo que espero es que de estas diligencias que ocurrieron hoy día en Santiago y en Rancagua, y espero que ocurran muchas más en otras regiones, se puedan recabar antecedentes para que de forma rápida, en los próximos días, en las próximas semanas, así como está ocurriendo en el Biobío, en el caso Polici, tengamos a muchas más personas prestando declaración Ujú. o derechamente, ¿verdad?, detenidas por estos casos de corrupción. Y yo espero que pronto tengamos la atención y la declaración de, Osvaldo, de Andrade, perdón, en Antofagasta y también del ex Seremi Contreras, que obviamente tienen mucho que decir al respecto. Ahora, sin ánimo de pautear al Ministerio Público en esta pregunta, pero ¿qué opina, qué pensaría usted si estos casos, estas investigaciones demoran mucho tiempo? ¿Qué es lo que muchos expertos dicen? ¿Podría esto demorar? Y justamente no estamos hablando de casos simples, digamos. Y principalmente el efecto que podría generar eso para el gobierno. Usted dice, hay que buscar la verdad de quienes metieron las manos, si esto se demora. No, yo espero que a esto se le dé prioridad absoluta. No puede haber una señal de relajo, de laxitud, de dilación respecto de los resultados de las investigaciones. Creo que en general el Ministerio Público ha sido muy eficaz, muy proactivo en esta materia y bastante duro. Si uno lo compara con casos de corrupción que ocurrieron en el pasado, por ejemplo, donde muchas veces estas cosas sí se dilataban, sí se escondían o se tapaban, yo creo que no hay espacio para eso. Yo creo que acá solo queda combatir esto con mucha fuerza. Sí me preocupa que hay un dispar avance en distintas regiones y en distintas investigaciones. Vemos como en el caso Polici en Biobío, ¿verdad? Ya hay formalizaciones, ya hay detenidos, ya hay
declaraciones y en otros casos la verdad que se va bastante más atrás, ¿no? Va más lenta la Ujú. investigación. Y yo creo que eso es importante que se puedan también acelerar esos casos de manera tal de dar una señal clara y contundente en todos los casos a lo largo de nuestro país. Y tendrá que el Ministerio Público determinar además si hay algún vínculo, algún nexo o no entre estos casos, porque hay patrones que se van repitiendo y que hacen que legítimamente nos preguntemos sobre la existencia de un mecanismo, de un modus operandi, donde personas de distintos casos, de distintas regiones, se pasaban información respecto de cómo operar. Eso lo tiene que determinar la investigación y si así fuese, probablemente sería recomendable que exista un fiscal macro para investigar todas estas causas de carácter más bien nacional, donde se puedan ir unificando las distintas investigaciones y coordinando en función de aquellas. Diputado Raúl Soto, nuevamente, gracias por acompañarnos y conversar con nosotros a esta hora. Que esté muy bien. Muchas gracias, Hasta muy luego, buenas nos vemos. tardes.